te has preguntado cómo se llaman los tipos de planos que se utilizan en las películas? Plano general. Son imágenes en las que se intenta capturar la mayor parte de la escena posible. Normalmente se suelen hacer con el máximo angular que nos permita el objetivo. Plano figura. El sujeto ocupa todo el encuadre del video, de la cabeza hasta los pies, también llamado plano entero. En estos planos se suele dejar menos aire por los laterales. Plano americano o plano 3/4. Es aquel en el que la escena se divide en 4 zonas y solo escogemos 3. En el plano americano, escogeríamos las zonas de la cabeza a la parte superior de la rodilla. Plano medio. En este tipo de plano aparece el sujeto de la cabeza a la cintura, más o menos por la zona del ombligo. Primer plano. En este tipo de encuadre, el plano se corta en los hombros y sigue hasta la cabeza. Acerca al espectador mucho más al sujeto. Es un plano perfecto para escenas íntimas. También se conoce como primer plano menor o plano de retrato. Plano detalle. El plano detalle se encarga de mostrar una zona determinada de la escena. No se centra en el sujeto completo, sino en un elemento que sujete, un complemento, un solo ojo, labios, etc. En este tipo de plano habrá que cuidar el encuadre de composición, ya que serán los protagonistas de la imagen. Además de trabajar la capacidad de observación, se utiliza normalmente en el cine para que el espectador se fije en elementos necesarios para entender la trama. Plano cenital. El plano cenital se realiza desde encima del sujeto. Es un buen plano para componer con sombras o la colocación de los objetos en la escena. Plano picado. Para hacer un plano picado, debes situarte por encima del sujeto de forma oblicua a unos 45 grados aproximadamente, hasta menos de 90, en los que ya hablaríamos del plano cenital. Coloca la cámara a una altura aproximada de los ojos, que hará que la imagen transmita al espectador una sensación de inferioridad y fragilidad. El plano nadir es el plano opuesto al cenital. En él tendrás que situar la cámara justo debajo del sujeto, de forma perpendicular al suelo. Seguro que habrás visto en escenas de películas o fotos en las que los protagonistas están sobre un cristal o saltan por encima de la cámara. Con este tipo de plano obtendrás una escena mucho más dramática, dinámica, dando a veces la sensación de vértigo. Plano dorsal, también conocido como plano semisubjetivo, nos introduce dentro de la escena como espectadores. Para entenderlo mejor, es la visión del asesino en las películas de terror, cuando vemos a su víctima de espaldas y nos sentimos dentro de la habitación con los protagonistas. Plano escorzo. El plano escorzo es uno de los planos más utilizados en el cine para las conversaciones de dos personas. En la escena aparecería la persona que escucha de espaldas y la que habla de frente con el rostro a la vista, con la cámara colocada a unos 45 grados del sujeto. También se utiliza mucho en entrevistas de televisión con ambiente más íntimo y cercano. Plano perfil. Poco hay que explicar de este plano lateral. Como su nombre indica, la cámara estará colocada a un lado del sujeto, mostrando su perfil. Plano frontal. El plano frontal también es conocido por plano neutro o normal. La cámara se coloca paralela al sujeto, justo delante del modelo y a la altura de sus ojos. Este tipo de plano suele ser el más utilizado. El zoom. Un movimiento óptico, a diferencia del traveling, cuando usamos el zoom de acercamiento, la distancia entre los objetos se comprime y el efecto es similar al de mirar por unos prismáticos. Trasfoco. Esto se produce cuando tenemos una imagen con dos términos de profundidad. Hay uno enfocado y otro desenfocado. Movimientos de cámara físicos. Son los movimientos en los que la cámara se mueve físicamente, tanto adelante como hacia atrás, hacia arriba o abajo, o de forma lateral u oblicua. Movimientos de cámara sin desplazamiento. Este tipo de movimiento se realiza principalmente sobre un trípode, pero nos valdría igual si lo hacemos cámara al hombro o cualquier otro soporte de cámara.
Lo importante es tener claro el concepto. Panorámica. Es un movimiento de la cámara sobre su propio eje horizontal, es decir, de izquierda a derecha, o viceversa. Tilt. Es cuando la cámara se mueve en vertical, pero sin desplazar el eje, de arriba a abajo o viceversa. Roll. Es un movimiento en este caso parecido a cuando giramos la cabeza hacia un lado, aproximándola al hombro.